al lago de fuego y él es el que puede destruir el cuerpo y el alma y ya ahí es condenado a una destrucción. La Biblia lo dice expresamente y Jesús lo afirma. Entonces, si para nosotros, para ni siquiera para nosotros como hombre, la muerte es una exterminación, porque vamos a vivir una resurrección, ya sea para juicio o para salvación, ¿por qué cuando se dice que Él murió en la cruz la gente asocia que es un dejar de existir, si ni para nosotros como hombre está? ¿Entienden dónde está la ignorancia del argumento? Ay, la muerte es dejar de existir. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Cuál muerte? ¿De qué Es estamos lo que te hablando? digo, John. Si se mira bajo la Torá, bajo la perspectiva hebrea, tiene increíble lo que dice la perspectiva hebrea. Los judíos no creen que la gente deja de existir. Creen que están durmiendo en un sueño profundo y serán despertados según los textos bíblicos que utilizaste de Apocalipsis, Daniel 12:2. Lo dice clarito, Es que Eclesiastés 9:5-6. Es que Adelante. ellos están creyendo en lo que la Biblia dice. Usted no puede creer en lo que usted lee la gana. Usted tiene que creer como la Biblia dice. Si usted no cree como la Biblia dice, obviamente usted va a tener un montón de sesgos para argumentar algo que usted no conoce. Y ahí es donde esto se vuelve un problema. Entonces usted hace una religiosidad. "Uy, no, no murió". Es que la muerte, o sea, la muerte afecta el espíritu, sí lo afecta, pero no está relacionado con un dejar de existir. Entonces, claro que el Señor vivió plenamente en la cruz a través de todo lo que Él es, plenamente la muerte, pero eso nunca estaba diciendo que Él dejó de ser eterno. Por eso la Biblia no se contradice, Él es el eterno. El eterno pasó por la muerte, es que la muerte nunca ataca la eternidad de Dios, eso nunca lo dice la Biblia, eso lo creen los religiosos. Eso lo creen, y es más, se los voy a decir así, eso lo creen la gente que no tiene una conciencia de la obra de Cristo y lo que tiene es temor a la condenación que tiene. Entonces ellos piensan en los términos de su propia condenación, no entienden en los términos bíblicos. Saludos, Aroni. Ah, discúlpame, no he saludado, Jesús es Dios. Jesús es Dios, saludos. Amén, hermano. Bendiciones. Qué buen tema, siervo. Voy a escuchar, hermano. Bendiciones para todos. Déjame saludar, Ronnie. Ronnie, no sabía que estabas aquí, yo hablando de la muerte bajo la perspectiva hebrea. Yo creo que tú puedes hablar mejor que yo ese punto. Adelante. Saludos, ¿cómo estás? Bendiciones, adelante, te escuchamos. Creo que no está aquí. Creo que no está aquí, John. John, tengo una pregunta. El texto de Mateo 10:28, ¿a quién se lo aplicamos? ¿Cómo que a quién se lo aplicamos? Léelo todo. Es que tienes que entender la ¿Lo leo? plenitud de todo lo que sucede en Jesús. Sí. Pues, ¿Qué tiene el texto y por qué puede generar dudas de cómo se cumple? Bíblicamente, la Biblia asigna. Por ejemplo, Pablo dice que estaban muertos en delitos y pecados, pero no están dejando de existir. Él mismo se considera muerto en delitos y pecados. Lee el texto. John, tengo una proposición de hacer como no sé si es Zoom o algo, donde estemos nosotros hablando sin miedo a las personas que son nuevos en la fe, para nosotros aclarar puntos bíblicos, porque a veces hay personas que son nuevos en la fe y cuando uno habla creen que uno está trayendo herejía y es la primera vez que ellos escuchan esas cosas, porque es cierto lo que tú has dicho, John, la gente viene a TikTok a aprender de la Biblia. En las iglesias lo único que te enseña del amor de Dios, de su misericordia y que Dios te perdona y que Dios te puede sanar, eso es todo, pura lechita. Entonces aquí vienen comida sólida, pero a veces las personas no están preparadas para escuchar, para esa conversación, para escuchar un tema sólido. Mayormente tú siempre tienes temas sólidos en tus en vivo y creo que Canloncho, no sé si tú lo conoces, Carlos Canloncho me dijo a mí que yo tenía que cada vez que yo hacía en vivo con tema era anti y mencionó una denominación. Y no, yo solo quiero traer los temas
y enseñarlo bíblicamente hablando, sin ningún tipo de religión, para que la gente vea, John, como tú muestras aquí en tus en vivo, que las religiones enseñan cosas muy diferentes a lo que la Biblia dice. Adelante. Sí, es que vamos a ver, la Biblia le asigna el cuerpo, la muerte de Jesús al cuerpo. Pero vea, les voy a hacer como un trazo para que podamos ver por qué los temas se vuelven una religiosidad pura y están siendo difíciles de entender. La Biblia designa, por ejemplo, la muerte en el cuerpo. La Biblia explica lo que sucede con la muerte con relación al espíritu y lo que sucede con la muerte con relación al alma. Cuando nos vamos ahora a ver el cuerpo, la Biblia habla cuerpo animal, cuerpo espiritual, cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Después, cuando habla del espíritu del hombre, habla del espíritu de Dios y del espíritu del enemigo. Y después, cuando habla de nuestra alma, Dios tiene alma y vamos a ver varios detalles. Si no entendemos cómo sucede todo eso, cuál es la plenitud, cómo se cumple cada parte, qué significa cada una, entonces la gente cree que tiene una definición de muerte. Sí, está bien, usted tiene una definición de muerte suya, pero usted no tiene una definición bíblica de muerte para que usted pueda explicar el tema de la muerte en todos los ámbitos que están establecidos, para que usted pueda dar una explicación clara. Entonces, contestan una cosa con relación a la muerte del cuerpo, pero cuando se les dice la muerte del espíritu, se quedan pero enclochados porque ellos nunca entendieron que la muerte es algo que también la Biblia traza cómo sucede con relación al espíritu. Y se quedan ahí como, ¿qué es esto? Es que yo creí que la muerte nada más era dejar de existir en el cuerpo y ya, eso es todo mi máximo entendimiento del tema. No, hay que saber manejar los temas. Y más si van a ser maestros y van a jugar de que saben enseñar y que saben hablar de lo que dice la Biblia. La Biblia tiene una responsabilidad de que nosotros tenemos que hablar conforme está escrito, sin temor todo lo que está escrito. No se puede explicar con miedo, no se puede explicar con sesgo, no se puede hacer un argumento que no tenga todo, porque bien lo dice el Salmo, la suma de su palabra, la verdad. Cuando nosotros tenemos una suma en el entendimiento, entonces hablamos con propiedad y le enseñamos a la gente. No se trata de ir a hacer una pregunta barata en un live con un trinitario. ¿El espíritu murió o no murió? Lo primero que usted le dice a una persona es, ¿usted entiende lo que significa muerte? Cuando usted me está diciendo el espíritu murió, usted me está preguntando, según los términos bíblicos de la muerte, o su pregunta lo que quiere decir es, el espíritu dejó de existir. Porque usted ahí ya automáticamente se da cuenta que esa persona no entiende lo que significa muerte, que él está asociando muerte con dejar de existir. Y no entienden. Adelante. Ya estoy aquí, hermanito, gracias. Sí, estamos aquí. Hay una palabra que está en Zacarías 14:4, donde afirma que Él va a poner sus pies en aquel día, en su segunda venida sobre el Monte de los Olivos, el cual pues estará enfrente, todo el mundo sabe, de Jerusalén, en la parte oriente. Pero habla que los resucitados no estarán arriba, como dice la gente, en el cielo, ni abajo en un infierno, sino que ellos van a estar durmiendo hasta que escuchen la voz del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano muere? Mucha gente se les ha enseñado en las iglesias de que el alma es inmortal, pero el alma no es inmortal. El alma es mortal, hermanos. El alma, mucha gente... Y ahí es donde se inventan la ideología de que la gente el alma va a ir y se va a quemar por años, va a estar ahí quemándose. No. El alma no es inmortal, es mortal. Entonces, si nosotros seguimos pensando que el alma es inmortal, pues le estamos dando visto bueno a aquellos predicadores que andan diciendo que cuando usted se muera y si no se portó bien y si no fue encontrado en el libro de la vida, pues va a estar toda la vida en el infierno. No, eso es mentira, es antibíblico, no tiene base, no tiene fundamento. Esa es una ideología, aunque usted no lo crea, que viene de los babilonios. Eso trae cola de los persas. Eso es algo que se inventaron, algo que le llaman el inframundo. Eso viene antes de tiempos antiguos. La gente, pues, más que todos los árabes inventaron eso, y la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues, le dio el visto bueno. Por eso es que los católicos son muy panitas,
de los árabes. Entonces los árabes inventaron ese asuntito. Y tenemos que ver eso, hermanos, porque tenemos que averiguar muy bien lo que Yeshua pensaba. Por eso que él dijo, Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo encomiendo mi alma. Mi espíritu, en mis manos encomiendo tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entramos al feto, él da el soplo de vida. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? ¿Qué pasó? Entonces, él le dijeron, maestro, si estuvieses aquí, mi hermano no se hubiera muerto. No, él no está muerto, simplemente está dormido. ¿Dónde lo habéis puesto? Entonces, Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, están durmiendo. Y el mismo Mesías lo dijo también, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Entonces, mucha gente pues han tenido la suerte de ir a un sepulcro. No sé qué suerte va a correr con usted y conmigo. Otros han muerto ahogados en un océano. Los peces se los comen y hacen lo tiran en el excremento y viene otro pez, se come el excremento. Entonces, ¿cómo Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo va a ser él para juntar todo eso? Él es poderoso, él es Dios. Entonces, todas esas cosas él las puede unir y dar vida. Por eso que él tuvo que mencionar el nombre de Lázaro, porque si él no hubiese dicho el nombre de Lázaro, hermano, se salen Se todos los levantan muertos, todos los muertos. porque él es la vida. Él es la vida y él le puede dar vida hasta a un árbol, a una piedra le puede dar vida. Eso es lo que pasa, que la gente le pone límites a Dios. Y desde que nosotros le ponemos límites a Dios, hermanos, ya dañamos todo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, claramente está, cuando usted y yo muramos, ¿vale? Vamos a dormir, vamos a un lugar que se llama Sheol, que comúnmente le llaman tumba. Es un lugar donde usted y yo vamos a estar en reposo. Si es que tenemos la suerte, otros van a morir ahogados, otros quemados, y así sucesivamente. Dios quiera que no sea esa nuestra suerte. Pero hay algunos que han quedado quemados y ni han encontrado ni un huesito. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser Akadosh Baruj Hu en aquel día? No me pregunte a mí. Él es todopoderoso y puede juntar todo eso y volverlo a ser humano. ¿Resucitarán, recobrarán vida esos huesos secos? Entonces, para él no hay nada imposible. El asunto está de que nosotros los seres humanos le estamos poniendo límites a Dios. Y a Dios no se le puede poner límites. Entonces, cuando él viene de Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. Hasta la fecha de hoy todavía se embalsan por cuestión kosher, por cuestión de salud. Los muertos de esa manera en Israel. Y se embalsan, se purifican, ¿vale? Entonces, un muerto embalsamado de esa índole, hermanos, no puede salir caminando. Usted no sé si ha visto los avioncitos, esos que se levantan de forma vertical, que le llaman los Harris, que son hechos en Inglaterra. Esos salen con una proporción que tienen abajo y se van levantando. Esa es la manera que Lázaro salió. Lázaro no pudo, nadie lo ayudó a salir. Le quitaron la piedra y él mismo salió solito. Quiere decir que él se flotó, salió levitando y luego se puso sobre sus pies, porque vemos que el Mesías le dice, ahora desátenle y déjenle ir. Porque él no podía desatarse, venía atado. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando usted se muere y yo me muera, vamos a ir a dar a un lugar que se llama sepulcro y vamos a estar durmiendito. Y cuando oigamos la voz del Eterno, vamos a despertar. Dice que con el sonido del shofar o la trompeta va a sonar y el poder va a ser tan grande que van a resucitar hasta los mares, dice la Biblia, que van a entregar a los muertos. Entonces todo viene ahí en el paquete y van a recobrar vida porque Él es vida. Entonces cuando se recobra vida, es que unos van a ser resucitados para vergüenza y otros para alegría y vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no son encontrados en el libro de la vida? Dice que va a haber un lago que arde con fuego y azufre, y ahí serán lanzados juntamente con Satanás y sus demonios. Ahora, ojo a esto. Ojo a esto. Cuando usted antes de ser lanzado va a haber un juicio. Y ahí uno va a pasar unas vergüenzas, porque ahí va a haber como un gran high definition TV donde está aquel ser humano le pegaba los cuernos a la esposa o viceversa, hacía cosas que no tenía que hacer, masturbaciones, homosexualismo. Hey, lo tengo que decir, ¿ok? Para que despertemos, ¿vale? Ahí, por eso dice la Biblia que muchos resucitarán para vergüenza.
porque ahí van a ver todos los testigos de lo que va a pasar ahí. ¿Me están captando? Ahorita yo sé que varios se pusieron a rascar la cabeza y decir, oh my God, los chismes que tú contabas, las cosas que tú agarrabas el teléfono, las cositas bien bonitas que tú le hablabas a la que no era tu mujer, todo va a salir ahí. Ahí va a estar el que nos va a acusar, Satanás, el Señor lo reprenda, es el fiscal, pero ahí va a estar nuestro abogado, que es Yeshua Mashiach. ¿Vale? Entonces, aquellos que creímos en Yeshua Mashiach, pues de una manera u otra nuestros pecados pues no van a salir a vergüenza. Pero aquellos que rechazaron este plan de salvación, aquellos que rechazaron este evangelio, aquellos que rechazaron el mandamiento divino, pasarán a vergüenza, van a sentir vergüenza y luego van a ser agarrados y lanzados al fuego. Pero ojo, primero va a pasar uno a la vergüenza, ni Dios lo quiera. Por eso hay que estar atados al Mesías. Por eso hay que estar atados a Jesucristo, como dicen nuestros hermanos cristianos. Hay que estar bien agarradito al hermanos, para que no pasemos esa vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ni Dios lo quiera, tiren a alguien ahí. No se crea que usted va a quedar ahí toda una vida. No, va a ser como cuando usted ve una cosa de esa caliente y tira un pedazo de plástico. Va a ser un quemón nada más. Como una palomita usted de nunca maíz. más va a ser. Exactamente, nunca más va a ser. Su historia será borrada, Satanás nunca más va a existir, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más lágrimas, los demonios, todo va a ser deshecho. No hay historia, no va a haber memoria más de uno, nunca más, esa es la segunda muerte. Entonces, pero espera, es fácil, para abarcarles unos puntos. Vea, en la muerte, dice la Biblia, y explica cómo es la muerte animal. La Biblia explica cómo es la muerte espiritual, cómo se muere lo terrenal. Y viene un orden completo. También nos habla un cuerpo celestial, donde ya ahí es eterno. Entonces, la muerte tiene unos alcances. Por ejemplo, ustedes saben que hay seres humanos que nunca van a conocer la muerte. Lo dice Pablo. Pablo en Tesalonicenses dice así. Dice que cuando venga la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, los que estemos con vida en la venida del Señor, seremos transformados. O sea, que la muerte no es una regla específica para toda la humanidad, porque va a haber un grupo, no sé si uno, no sé si 1.000.000, no sé si 1.000.000.000, dice que los que estén vivos para la venida del Señor van a ser transformados y no van a conocer la muerte. Entonces, ¿cómo es posible en Cristo Jesús que hay una muerte que sí se cumple a Él, pero hay unos que ya estando en Cristo no conocen la muerte? ¿Por qué ellos no conocen la muerte? Porque hay un contexto mayor y eso no puede suceder en nosotros si no sucede en Él. ¿Cómo es posible que los que están en Él no conozcan la muerte? Y otros que murieron en Cristo tengan el mismo propósito, porque Cristo murió y también hay cosas que no se aplican a Él con relación a la muerte. Pero hay que saberlo trazar, eso no es por su condición de hombre. Eso es un tema más grande, eso es lo espiritual, lo terrenal, lo celestial, eso es el cuerpo animal, el cuerpo espiritual, esto es conforme al espíritu de Dios, conforme al espíritu del hombre. El espíritu del enemigo va a ser destruido. Entonces sí hay una destrucción que es muerte, la misma destrucción que se habla que puede destruir el cuerpo y el alma con relación a los hombres, pero el espíritu, él destruirá el espíritu del anticristo cuando venga en su venida con la palabra que sale de su boca. Entonces sí hay una muerte determinada para el anticristo. Si hay una muerte que está ahí, a él le van a aplicar la muerte segunda, y no es solo en condición de hombre. El alma de Dios es eterna, Dios es eterno, pero el alma del hombre puede ser destruida. Entonces, puedes hablar con propiedad de la muerte si no conoces todas las características bíblicas de lo que tienes que entender. Claro que no vas a entender un verso cuando los apóstoles están hablando sobre lo que sucede con el cuerpo. Ellos te hablan de lo que sucede con el cuerpo carnal que tenemos, te hablan del cuerpo espiritual en el que formas parte, te hablan del cuerpo transformado que vas a tener en un celestial, te hablan del Espíritu de Dios, hablan que da testimonio del Espíritu del hombre, te dicen que tengas cuidado con el Espíritu del anticristo. O sea, es un tema que no es simplemente decir, el Espíritu murió en la cruz. Es que depende, o sea, si sabes de lo que me estás hablando.
Oye, John, no sé si me equivoco, si podemos buscar el texto, pero para mí, como tú dices, como dice Pablo, que los que estén vivos en aquel entonces, habla de 144,000. No vamos a discutir si el número es literal o no, pero dice 144,000 que no conocerán la muerte. O sea, puede estar tú en la... No, en Tesalonicenses Pablo no habla de una cantidad. Él nada más dice que los que estemos vivos en aquel tiempo, cuando venga Cristo, seremos transformados. Y él habla de una vida. No, ahí no habla. Ahí dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de un ojo, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, pero ahí ya está hablando de la venida del Señor. Sí, pero en la venida del Señor te estoy diciendo que llega un momento donde ya en un cumplimiento en Cristo, ya ni siquiera el tema de la muerte. Él dice, no, eso están transformados. No, ya eso se venció, van para vida eterna. Pasan de la muerte, donde Él los resucita para vida eterna, y hay unos que pasan para la vida que tienen y son transformados a vida eterna. Entonces no conocieron toda la muerte. Tienen que entender lo que está diciéndose ahí, porque esos, no te voy a decir cuántos, así sea uno, así sean 10 que Él tenga, que lo toma y no conocieron la muerte. Él los tomó y pasó, quedó atrás. Es que los Elías únicos que no van a conoció. sufrir la segunda muerte son los que no fueron encontrados en el libro de la vida, pero nosotros que hemos alcanzado misericordia y salvación por Jesús, no sufriremos la segunda muerte. Pero Ese hay es el dos ejemplos. asunto. Vea, hay dos Usted y yo ejemplos. vamos a resucitar para vida eterna. No hay segunda muerte para aquel que tiene el Mesías. Sí, ¿Me explico? Entonces ese es el equívoco de la gente. pero ve ese detalle. Y Voy a ahí poner a está, o sea, Elías. vamos directo. Voy a No poner a tenemos que Elías y a pasar una Moisés. clasificación ni descalificación, no, directo. Pero los que van a ser juzgados son aquellos que rechazaron el plan y fueron sinvergüenzas, etcétera. Entonces, esos son los que están en problema. Dice, por eso dice bienaventurado aquel que no participó de la segunda muerte. Ajá. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Elías y Moisés. Elías no conoció la muerte, él fue arrebatado y no conoció la muerte. La Biblia no nos dice que Elías muriera, nada más que fue arrebatado. O Noé, no conoció la muerte. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que Moisés, el cuerpo de Moisés, porque Moisés sí conoció la muerte, fue peleado, fue enviado, el Señor mandó a batallar por eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ¿sabe cómo lo dice? Inclusive hay unos que no van a conocer la muerte, no es una condición característica de reglas. Entonces, ¿cómo aplicas en Jesús que en Él se cumple todo? ¿Cuál es la parte de Jesús que no conoce la muerte y cuál es la parte de Jesús que sí conoce la muerte? Porque eso no está asociado solo con el cuerpo, eso tiene un cumplimiento. Es como el otro día, hablando con alguno, me quiso decir que Jesús en la carne es marido. No es cierto, no se lo puedes asociar a la carne. Él no es el marido de la iglesia de carne, como lo quieren plantear, porque desde que nos creó ya estaba ahí. Entonces la gente a veces no entiende estos temas. ¿Por qué tenemos sesgo para hablar de la muerte y contestar una pregunta? Porque no manejamos el tema. Porque tenemos los temas sesgados, porque no sabemos la pregunta y de lo que está hablando en la carta, lo que está explicando. Y todos los versículos son verdad. Tanto es verdad que van a haber unos que no conocerán la muerte, como que Él va a levantar de los sepulcros. Tanto es verdad lo que sucede con el cuerpo, con el alma, como con el espíritu. Y no hay que tener sesgo para hablar de la muerte en los términos que es en cada etapa de nuestras vidas, sin contradecir la escritura. ¿Tienen preguntas? Comencemos desde siervo. Dime, siervo. Mano John, Pablo habla de un misterio, les hablo, dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Significa que algunos no van a conocer muerte, Ahí sigue ni la leyendo, van a experimentar. ¿no? Él dice, él sigue leyendo, él dice que los que estemos vivos en la venida del Señor seremos transformados. Él nos pasa de vida a una vida eterna transformado de una vez. No dice, van a morir por un instante y van a volver. No, simplemente ellos dicen, no van a conocer la muerte. Correcto, ese es el misterio que dice Pablo, que no todos dormiremos, dice, pero sí todos seremos transformados. Correcto. ¿Y quién puede vivir eso fuera de Cristo? Miren, los comentarios dijeron algo bien bonito. Los que estén vivos en el arrebatamiento no conocerán la muerte. Es tan difícil de entender ese pedacito. Es facilito de entender cuando no negamos los textos. Pero la pregunta es en Jesús, ¿cómo se cumplió? ¿Cómo se cumplió que él conoció la muerte, pero no conocerá la muerte?
Porque si usted me dice que un solo hombre aquí va a vivir algo que no tenga un propósito, no venga primero en él, por él y para él, y no exista primero en él, no lo entienden. Entonces no entienden de Jesús lo que se está cumpliendo en él, y no me refiero solo al cuerpo, y no es a una condición solo de hombre. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte es una enseñanza que trasciende, porque hay que entenderla en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, y todos los procesos que tiene. Hay algunas partes del cuerpo de él que él lo que sufrió fue una transformación y no conoció la muerte. Y hubo otra parte en el cuerpo de él que tiene una separación. Como cordero, tiene que ser puesto en el fuego. Como hombre no se valía que usted diga que fue un hombre presentado en sacrificio en el fuego. Como su cuerpo como hombre va a tener una transformación. Entonces tienen que entender lo que está pasando, porque vamos a ver, la Biblia le valida que el sumo sacerdote, el único cuerpo que entra al templo es el del sumo sacerdote, no el del cordero. Que el de cordero tiene que sufrir una cosa, pero el de sumo sacerdote entra directo. Entonces Cristo en su cuerpo, a través de las manos que él tiene como sumo sacerdote, toma la sangre del cordero y entra. Del cordero se queda el cuerpo afuera y entra la sangre. Del hombre entra el cuerpo, pero no se permitía sangre de hombre en el lugar santísimo. Pero Cristo tiene todas las condiciones, porque es una plenitud mayor, que usted no va a lograr entender las preguntas y las respuestas de la Biblia si usted no estudia, se toma el tiempo para entenderlo. O sea, amén, yo entiendo, Señor, eres todo, tú eres el cordero que fue sacrificado por mí. Tú eres ese hombre que cumplió la ley y obedeció, y ese hombre que eres transformado, y yo voy a vivirlo en ti. Muero como tú mueres como cordero. Mi cuerpo va a ser transformado como tu cuerpo es transformado, y puede entrar al lugar santísimo. En tu cuerpo de sumo sacerdote, entra al lugar santísimo. Por medio de tu sangre de cordero soy presentado ante el trono y soy justificado. Te reconozco todo lo que eres. Y al final de cuentas usted deja de argumentar la Biblia y dice, Él es todo en todos. Y usted, en lugar de andar argumentando en los debates y peleando con todo el mundo, se siente que dice, gracias Señor Dios Todopoderoso, porque tú lo eres todo para mí. Todo lo que yo necesitaba, todas las verdades que están, todas las vivo en ti. Si llego a vivir el momento cuando tú vengas de ser transformado en ti, amén. Y yo sé que no voy a ser mayor que Él. Y si llego a vivir y a reposar y a descansar en ese sepulcro mientras Él viene, voy a llegar a ese momento con fe. Lo que vivo, lo vivo en la fe. Tengo fe de que Él me puede transformar cuando Él venga. Tengo fe de que si estoy en ese sepulcro me va a resucitar, porque todo existe en Él. En un versículo no lo define, por eso Él dice la suma de su palabra, la verdad, del conocimiento de todo lo que estamos hablando, que usted con madurez dice, yo entiendo, yo no tengo argumentos. Yo no voy a negar lo que hizo por medio de su espíritu, yo no voy a negar el propósito que tenía su cuerpo, yo no voy a negar lo que él sintió en su alma, yo no voy a negar que él tiene rostros, que sus manos me crearon. Ve, ayer se subió un muchacho y él decía simplemente, Dios no tiene manos, o sea, que es una metáfora que nos creó con sus manos. Y luego, cuando Jesús extendió las manos y tomó polvo de la tierra, sacó lo que salía de su boca, no dijo el ciego que esa señal era, no había señal más grande como esa que la que se hizo desde el principio, refiriéndose a Génesis. Todo lo que fue será. Lo que cuando caminó, lo que era invisible. Exacto, eso ahí cumplió una profecía pesada, mi hermano. Y cuando caminó sobre las aguas del mar, también una pesada. También este tema, John, que estamos tocando ahora es súper profundo. Un ejemplo, alguien de los que está aquí puede poner en los comentarios o abrir el micrófono y darme un texto. ¿Qué pasa con el alma cuando una persona muere? ¿Qué pasa con el alma cuando una persona muere? Porque bajo el conocimiento que yo tengo, dice que el espíritu va a Dios quien lo dio, y el cuerpo a la tierra de donde vino. Pero ¿y el alma? ¿Dónde ve el alma? No aparece el alma en los textos bíblicos, porque el alma es la unión del espíritu y el cuerpo. Cuando usted conoce este tema bien, usted se da cuenta. Cuando vayan al Génesis y vean cómo se creó Adán, soplo de vida del Eterno, más el polvo de la tierra, y fue el hombre que, díganlo en su mente, un alma viviente. Ok, esa combinación del polvo de la tierra
del barro, más el soplo de vida, esa chispa del Eterno, y fue el hombre un alma viviente. Por eso cuando una persona muere, ustedes en los textos bíblicos no encuentran el alma, solo dice, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo va a la tierra de donde vino. ¿Se dan cuenta? Eso es, no neguemos los textos, solamente creamos lo que dice el texto. ¿Qué es el espíritu? Tú ves, el espíritu, ¿dónde va? Cuando una persona muere, a Dios quien lo dio. Y el alma es la unión del espíritu y el cuerpo. No sé si pueden entender eso. El alma es la unión del espíritu y el cuerpo. Cuando se separan, ya se destruye eso. Se destruye. No aparecen los textos bíblicos. Adelante. Capi, pero si es así, entonces podrías explicarnos qué es lo que duerme, porque si el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, ¿qué es lo que duerme? Para que Jesús haga referencia a que Lázaro dormía, ¿qué es lo que duerme entonces? Ok, ¿qué es lo que duerme? ¿Qué tú crees que duerme? Yo creo que hasta tú sabes la respuesta. Dime qué tú crees que duerme. Claro, yo quiero que me la responda porque nos estás haciendo una pregunta pidiéndonos texto, yo quiero que me respondas. ¿Qué es lo que tú crees que está durmiendo? Si el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? ¿Qué va a la tumba? Al Seol, porque en el original no aparece ni la palabra Hades ni la palabra infierno, aparece la palabra Sheol, que quiere decir tumba, sepultura, sepulcro, no un lugar encendido en fuego. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que tú sabes la respuesta. Adelante. Capi, hay tres cosas que nosotros decimos. Está el nefesh, que es el alma, y está la neshama, que es el pensamiento. Entonces, en el nefesh, cuando uno muere, esa carne va al polvo. Pero el neshama, que es el pensamiento, ese está durmiendo. Entonces, lo que le da vida a la neshama y al nefesh es el ruach, el soplo de vida de Akadosh Baruj Hu. Entonces, la pregunta que hizo la jovencita, simplemente ese pensamiento queda en el olvido. That's it. Cuando viene la chispa de vida que hace Akadosh Baruj Hu, cuando resucita a la persona, vuelve toda la conciencia. Pero cuando una persona muere, por eso dice que nadie tiene conciencia. Todo el mundo, es como cuando uno se va a dormir, normalito. Tú te vas a dormir, el otro día despertaste gracias al Eterno. Pero tú no sabes lo que pasó en ese sueño. Tú estás durmiendo. Para nosotros los judíos, una persona que duerme está muerta. Se los voy a aportar en muchachos, Ronnie, para que ellos lo vean. Aunque hay un texto que dice que el que está muerto nada sabe, cuando Pablo habla en Romanos 2 del día del juicio, dice que sus conciencias y sus obras los van a acusar o los van a defender. O sea, que van a ser traídas otra vez de donde estén guardadas, porque la Biblia no dice, o al menos yo no lo he leído en ningún texto, que la Biblia diga dónde están las conciencias. Sabemos que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Pero dice Pablo así en Romanos capítulo 2 para que ustedes lo vean literalmente. Por eso es que la Biblia no solo se lee, se estudia. En Romanos 2, cuando Pablo está hablando del juicio de Dios, el justo juicio de Dios, dice al final que las personas, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que cuando Dios decía juzgar a los hombres, ¿qué va a volver a ellos? ¿Qué van a tener en ese momento? Conciencia y razonamiento. Y aunque el texto dice que el hombre mientras muere nada sabe, dice que en el momento del juicio va a saber y va a entender por qué y sus razonamientos y él va a tener acusamientos y va a entender claramente eso. Lo que les está diciendo Ronnie es 100% bíblico. Solo que hay gente que pasa esas bases bíblicas de entendimiento y no saben por qué se plantean ni dónde están los contextos bíblicos de lo que se dice y de lo que se afirma. ¿Me explico? Eso que está diciendo Ronnie es judío y los judíos no hablan como nosotros. Yo estoy aprendiendo mucho a hablar con judíos. Fuera un ejemplo, puedo debatir con los ojos cerrados y alguien que vaya poniendo los textos que yo digo en la computadora, porque los judíos no usan textos. Cuando te acostumbras a hablar con judíos, mira, Ronnie habló bíblicamente hablando, John lo dijo y yo lo rectifico. ¿De qué escritura habló? Eclesiastés 9:5-6. Nosotros lo aprendimos a leerlo
con citas y versículos, pero en el original se escribe como si fueran cartas. Entonces, dijo Ronnie de Eclesiastés 9:5-6, que dice, pero los vivos saben que han de morir, más los muertos nada saben. Su memoria está puesta en el olvido, no tienen amor, no tienen odio y no tienen rencor, ni forman parte de ninguna cosa arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Eso es escritura. Lo que dice la Biblia, literal, sin interpretación humana. Sí. Mira, ahí está poniendo Khaled, no, la Biblia no dice. Ese argumento de que el alma es el asiento de las emociones y cosas como esas son argumentos filosóficos. La Biblia no lo plantea así, la Biblia tiene unas afirmaciones más directas, son todas verdaderas, y también dice la Biblia que nos conformamos a lo que nos fue revelado. A veces la gente no quiere hablar de conforme está en la Escritura. ¿Cómo va a suceder? Hay cosas que son aspectos de nuestra fe. ¿Cómo va a suceder que el Señor vuelva a traer la conciencia y el entendimiento? Listo, él no reveló. Si hubiese un versículo que diga, mira, aquí dice que Dios guardó de esta forma los pensamientos de los hombres, o no lo dice. Él dice, el polvo vuelve el cuerpo vuelve al polvo, y por ejemplo en Ezequiel, del polvo él da la orden y se restituyen los huesos y la carne y vuelven a salir los cuerpos. Y la profecía está como van a volver a salir los cuerpos. Su espíritu nos va a llamar, vuelve a unir el espíritu de él en el cuerpo de los hombres que estaban en el polvo de la tierra, y él los va a levantar, lo dice literalmente, y vamos a tener entendimiento y razonamiento. Es una plenitud que está ahí. Si se conforman a las palabras que está en la Biblia y les parece bien, van a poder llegar a un entendimiento mayor por medio de la revelación que es por el espíritu. Pero si no quieren y se hacen miles de preguntas lo que hacen es también abren puerta que el enemigo ponga dudas en lo que están en la verdad y no quieran creer con fe. La Biblia revela todo, pero la Biblia no revela, no rompe la fe. Hay algunas promesas que él simplemente las promete y usted las tiene que cumplir. Hay otras en las que él te explica ampliamente cómo sucede y no nos permite cuestionar eso. Entonces la Biblia ¿tiene revelación? Sí, la revelación no rompe la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No hemos visto algunas cosas, pero las esperamos y confiamos que son así. Tenemos certeza que eso es verdadero. Se ha dado testimonio para que nosotros entendamos eso. Y todo eso tiene un propósito, pero no podemos tampoco permitir que nuestra argumentación vaya contra las promesas y contra la fe que está establecida. Hay que tener madurez. Hay que tener madurez en cuando todo lo hablamos, cómo lo expresamos, cómo se lo mostramos a las personas. Por eso no es el razonamiento. Nosotros no predicamos de nuestro razonamiento, nosotros predicamos la verdad que está escrita y trasladamos el mensaje que el Señor Jesús dio, todas las profecías. Él es el mismo eterno, todo lo que Él dijo. No es que antes dijo algo y aquí dijo otra cosa, es el mismo, en Él no hay sombra de variación, es el mismo, Él lo está estableciendo. Entonces tenemos que entender esos propósitos y cuidarnos. ¿Por qué? Porque también hay que saber qué entra por nuestros oídos, a dónde vamos a alimentarnos, si estamos yendo a un lugar para poder aprender lo que dice la Escritura, o estamos yendo a un lugar que nos contamina, que nos siembra pensamientos, que nos pone a dudar, que nos aleja del propósito. Es que como yo no entendí eso y me sembraron una duda con relación al alma, al espíritu y al cuerpo, me alejé y no he querido creer en el Señor y no creo en sus promesas y duro alejado de Él 10 años negando las verdades de Él. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos de lo que escuchamos, porque no nos alimentamos de la verdad que está en la Escritura. Vea, cuando usted tiene la Escritura, Ronnie ahorita les dijo a ustedes dos afirmaciones, porque yo estoy completamente tranquilo, porque yo leí Eclesiastés y leí Romanos. Y el Espíritu vivifica la palabra, y yo mismo me les vuelvo y le digo, lo que les está diciendo está aquí. A usted, ¿quién lo resguarda? Lo resguarda el Espíritu por medio de la palabra cuando usted está bien fundamentado. Dale, Osa, adelante. Sí, la verdad es que es un tema bastante hermoso, especialmente para aprender, ¿verdad? Porque bastante sesgo en las iglesias, todo esto en realidad no lo enseñan, siempre predican medias verdades o cosas a medias porque
hay quienes dicen de que pues, bueno, la mayoría de gente, ¿verdad?, que no conoce la palabra, tiene ese sesgo de que cuando alguien muere dice ya está descansando en los brazos del Señor. Está descansando porque sabemos que, como dice la palabra, ¿verdad?, duermen, esperan para la gloriosa venida de nuestro Señor, ¿verdad? Y pues eso lo podemos ver justamente como lo mencionaste, creo que lo mencionaste tú, en 1 Tesalonicenses 4:17, creo que es cuando dice de que, o de 16, 17, hay entre esos que lo dice que no todos moriremos, o no sé si lo dice antes, pero cuando está hablando sobre eso, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, que dice de que pues a algunos no gustarán la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados en ese abrir y cerrar de ojos y vamos a estar juntamente con el Señor. Amén. ¿Cuánto de esas ahí ya estás dormido? Ya es tarde allá en España. Con Juan ya son como la 1 de la madrugada. Juan, Son las 12 de la noche, John, allá, las 12 de la noche. Hermano, una preguntita. Dije que el que pregunta saber quiere y yo soy quizás el de la cola de todos ustedes. Cuando dice Jonás que él clamó desde allá de lo profundo del Seol, ¿será que muere? es que... John, déjame responderle esa pregunta a él. Dale, Capi. Ok, escúchame, John. Un pastor de allá de España estaba predicando la inmortalidad del alma y citó Jonás 2:2, que es lo que está diciendo el siervo. Si no me equivoco, el siervo tocó ese tema. Si tú lees Jonás 2:2, dice: desde el mismo infierno clamé a Yahweh y él escuchó mi voz. Entonces, él es amigo mío, el pastor, y estaba predicando. Y yo le dije: pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Y él me dijo: adelante. Yo le dije: ¿Jonás estaba muerto en el vientre del pez, sí o no? Y me dijo: no, yo nunca murió. Y él: no. Y yo: entonces, ¿por qué dice desde el mismo infierno clamé a Yahweh y él escuchó mi voz? Pero cuando tú mira, eso es lo que John está tocando en este punto. Mi gente querida, escúcheme. Cuando ustedes tienen la palabra infierno, Jonás 2:2, desde el mismo infierno clamé al Señor y él escuchó mi voz. Cuando tú busques esa palabra en el original, en el hebreo, que no aparece la palabra infierno, que aparece la palabra Sheol, lugar de descanso, tumba, sepultura, entonces ya tú entiendes que Jonás dice: desde la misma tumba clamé al Eterno y él escuchó mi voz. Hello, ¿escucharon? No dice desde el mismo infierno, algo quemándose, no. En el original, sustituyendo esa palabra infierno por la palabra Sheol, que aparece en el original, en el hebreo, entonces ya tú entiendes por qué Jonás no está muerto. Está hablando desde un lugar que para él era considerada su propia tumba. No sé si me entienden. Adelante, John. Sí, Capi, es como, bueno, yo lo entiendo de la misma forma que también Cristo por eso mismo lo usó como ejemplo cuando dijo que así como Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, ¿verdad?, que de igual forma él iba a estar 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Entonces, relacionándolo en todo el contexto, me imagino, eso es lo que yo pienso o es lo que he entendido con respecto a eso. No sé si me puedes aclarar eso, John, si en realidad Jonás estuvo muerto o no. La Biblia no dice que Jonás muriera en el vientre del pez. La Biblia no plantea que él murió y resucitó. En la historia de Jonás no hay eso. Pero él está en un lugar donde él eh, está atormentado, está en un lugar donde no está muerto. Es que, vean, el tema es muy amplio. El tema no es solo lo que sucede. Les voy a poner un ejemplo. Dentro del contexto bíblico en el templo, ¿cuál es hay un lugar donde hay fuego que nunca se apaga y hay cuerpos que eran puestos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el lugar donde hay un fuego que nunca se apaga? ¿Quién intercedía desde ese lugar y quién estaba sufriendo el fuego? ¿Puedo responder?
No, no, Aroni, porque se Bueno, la sabes de memoria. mejor que lo respondan otros. Mejor que lo respondan otros, sí, Porque porque Aroni se la Ronnie, sabe de memoria. eso es pura Torah, Ronnie, déjale la obra. Déjale. vamos a darle a los demás porque me gustaría explicar eso. Ronnie, es que Voy a dar otra están nadando en el agua que nosotros somos profesionales. Déjalos que ellos vean el detalle, después ya les aportamos. Yo prefiero escuchar para no equivocarme. Mira, cuando Dios establece el templo, hay un lugar donde hay un fuego que no se apaga, que es el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, ahí mismo, se ponen los cuerpos de los animales y algunas ofrendas para que fuesen consumidas por el fuego. Inclusive, si ustedes ven el detalle del fuego que estaba ahí, se ve que tiene una rejilla, que ahí cae una ceniza, que la ceniza se limpiaba desde abajo y tiene todo un contexto bíblico muy grande, ¿verdad? Luego, ahí mismo, donde se ponía el fuego, había un cuerpo que era el del sumo sacerdote, que él, en medio del fuego, hacía algunos movimientos. Ellos clamaban y levantaban oraciones desde ese momento. Entonces, a veces la gente no lo entiende, a veces la gente cree que solo hay una condición. Habían unos que estaban ahí y estaban trabajando con el fuego y estaban presentando intercesión. Y habían otros, como los animales, que estaban siendo quemados. El cuerpo animal estaba destinado a ese fuego. Pero, por ejemplo, el sumo sacerdote no. Más bien, ellos atizaban el fuego, siempre tenían que mantenerlo encendido. ¿Por qué no vas a entender nunca el contexto de lo que ellos están hablando? Porque si la mayor referencia es la ley y una de las mayores referencias es el templo. Si no entiendes el contexto en el templo, no lo entiendes en el resto de la escritura. No, entonces vas a hacer interpretaciones alejadas de la base bíblica. Y dice que el que no habla conforme a la ley y a los profetas no le ha amanecido. Estamos hablando de Jonás. Pero para que esto nos amanezca, tenemos que hablar de Jonás y tenemos que sumarlo ¿con qué? Con la ley. Y entender lo que se estaba diciendo ahí. Todo lo que estaba en la ley algunas partes estaban destinadas para el cuerpo animal, otras estaban destinadas para la restitución del cuerpo de los hombres, otras, y así hay cumplimientos muy ordenados donde usted va a entender todo el cumplimiento pleno de lo que está sucediendo sin contradecir ningún versículo, pero tiene una enseñanza completa. Por eso siempre les hemos dicho, conforme a la ley y el testimonio. Quien no habla conforme a la ley y el testimonio, no le ha amanecido. Los profetas no están diciendo nada aparte de lo que ellos entienden de la ley, porque ellos saben la importancia de la ley en el entendimiento. Entonces él va diciendo cosas y él sabe lo que está diciendo. Por ejemplo, el cuerpo animal era sacrificado. Ronnie les puede explicar. Bien, yo soy una persona del pueblo de Israel. Entonces traigo conmigo, yo mismo traigo en la mano un cordero en la mano. Doy el cuerpo del animal para que sea sacrificado y yo mismo ahí a la par del altar y el sumo sacerdote levantamos intercesión. El sacerdote está intercediendo por mí y yo intercedo por dos, porque la ley pedía ¿cuántos? Dos. En el momento que se está ofreciendo el cuerpo animal de sacrificio, estos dos están levantando la intercesión, que es el sacerdote y el que está presentando la ofrenda. Se cumple otro aspecto de la ley. Mira, con dos testigos. Hay dos testigos de que el cuerpo animal está siendo sacrificado con el propósito que tiene, pero con el cuerpo, con el del hombre, se está alabando y se está intercediendo delante del Señor. Él no se contradice. Un requisito de ley no contradice al otro. Hay todo un propósito como está establecido, pero mucha gente no ve esos detalles. Por eso yo les decía, vamos a hablar de la muerte. Bueno, en el momento de la muerte, el sacrificio era una muerte en sí. Hay un momento de la muerte para el creyente que presenta un sacrificio de un cuerpo animal y una intercesión por medio de su cuerpo. Está muriendo algo que es válido con relación a los pecados y se está restituyendo algo. Cuando se estaba muriendo el cuerpo animal, el de la persona estaba siendo restituido.
estaba haciendo. Una parte está muriendo y otra parte se está restituyendo. Esa muerte tiene un doble efecto, no tiene un efecto solo de extinción. Por eso es que la gente no entiende cuál es el propósito de la muerte. Por eso es que no entiende cuando él dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces la gente quiere, como solo piensa en la muerte como algo malo, no ven la parte que en el proceso donde se está manifestando la muerte de ese animal, en ese momento está dándose una redención, en ese momento se está restituyendo un cuerpo y el cuerpo animal está restituyendo el cuerpo de la persona que estaba en pecado y también estaba restituyendo al pueblo como un solo hombre. O no era el cuerpo, Dios no hizo un solo pueblo y un solo hombre. Entonces se está restituyendo a los hombres, a cada uno y a todos como uno solo. Y había toda una restitución, por eso no entienden. Por ejemplo, Pablo lo explica en Efesios. Él dice, vea, Cristo de los dos pueblos hizo uno, en un solo, uno nuevo y solo hombre. Entonces ahora Pablo, cuando estás ahí están, ok, ¿qué está sucediendo el día de la expiación? Se está sacrificando el cuerpo animal, el cuerpo del sumo sacerdote está ahí en medio del proceso y resguardando la sangre y todo, resguardando la vida, y está el cuerpo, el pueblo que es un solo hombre representado en el sumo sacerdote en un cumplimiento donde él toma todo de ellos y lo lleva adentro. ¿Qué lleva él adentro? El arrepentimiento, el pecado, el ofrecimiento. Entonces hay muchos detalles. La muerte no es lo que la gente dice. Es que la muerte es dejar de existir. No, papito. Eso no es ni la mitad de lo que la Biblia habla de ese tema. Eso no es ni el inicio del tema como la Biblia lo quiere plantear. ¿Quieres aportar algo, Ronnie? Bueno, ya lo dijiste todo, pero sí me gustó algo que puso alguien ahí, que es lo que... Hay algo que nosotros decimos, Sim, Katsat, Mayim, Al Hashalom, Shali, donde el tipo le dice al que estaba, le dice, pon un poquito de agua en la punta de mi lengua. Fíjate que cuando lo leen las personas que no entienden nuestra semántica hebrea, inmediatamente ellos creen que se está refiriendo a un lugar que están ahí y que van a estar de por toda la vida. Número uno, yo quiero que aquellos que piensen y lo ven todo de una forma literal vayan al pensamiento hebreo. ¿Qué piensa un judío? ¿Qué significa cada una de estas palabras? ¿Cuál es el significado? Por eso que usted ves que hay mucha gente y ahí nace la ideología del infierno. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que tienen la buena voluntad pero desconocen la idiomática hebrea. ¿Qué se llama Sim? ¿Qué se llama Ketzat? Entonces, ¿qué significa Majim? ¿Qué significan todas esas cosas? Cada palabra tiene un significado. Ahora, cuando nos vamos a nosotros, a la idiomática hebrea, es como, a ver, yo soy de Guatemala, oriundo de Guatemala, ¿vale? Pero de una madre judía. Y nosotros pues decimos algo cuando vamos los colombianos, yo sé que aquí hay muchos colombianos, cuando beben bastante, al otro dice, uy, hermano, quiero una sopa que cargue un guayabo encima. Le dice guayabo a un chino, no sabe qué es guayabo. Va a decir, ¿qué está hablando este tipo que carga un palo de guayaba en la cabeza? ¿Qué está hablando? Entonces, cuando nosotros decimos Sin Kasam Majim Shalom Shali, está diciendo, oye, hermano, no le está diciendo literalmente que ponga agua, porque con un poquito de agua tú no le vas a calmar la sed a nadie. Es lo que le está diciendo, hermanito, en la idiomática nuestra. Mira, dame una palabra de consuelo. Eso es lo que le está diciendo. Una palabra que dé vida, una palabra que me dé vida, que me dé esperanza en este lugar que yo estoy. Fíjate la diferencia, por eso que I don't blame, yo no culpo a los hermanos cristianos, simplemente ellos no entienden nuestra semántica, no entienden nuestra idiomática. Entonces, y es por eso que todo lo transgiversan. Entonces, cuando él está diciendo estas palabras, el timbre de alguien sonó. Entonces, a ver, lo que él está diciéndole a aquella persona es, hermano, dame una palabra de consuelo. Está hablando de Mayim, que es agua. Mayim, la Biblia dice que la palabra del Eterno es como agua viva. Dame una palabra que me dé esperanza.
sáqueme algo de la Torá que yo sienta paz en esta aflicción. Además, él no estaba en ningún infierno. Es una metáfora que usó Yeshua Mashiach para ver a aquellas personas que son arrogantes y maltratan al prójimo, porque en los tiempos de Yeshua Mashiach había muchos usureros, mucha hipocresía, y maltrataban y humillaban a aquella persona que no se sometía a los reglamentos de la Torá oral, no escrita. Y a Yeshua Mashiach, si hay algo que no le gusta y le rompe la cabeza, hermanos, es una persona arrogante. Y había mucha arrogancia cuando él vino. Entonces él dijo, él estaba dando a entender el sufrimiento de un arrogante. Hasta dónde podía llegar. No es que iba a ir a un infierno toda la vida, sino que en la vida iba a tener mucho tropiezo, muchas pruebas, mucho dolor. Que esa persona iba a llegar a un grado de decir, hermano, dame una palabra de aliento porque ya toqué piso. Ahí está la palabra. Ya toqué fondo. Eso es lo que estaba diciendo aquel hombre. Ya toqué fondo. Cuando hay un hombre arrogante, a Kadosh, si hay algo que le explota la cabeza a Kadosh Baruj Hu, es la arrogancia. Por eso que Hasatán, el Señor lo reprenda, él lo botó de allá por arrogante, porque quiso quitarle el lugar a Kadosh Baruj Hu. Y se llevó la tercera parte de la tierra con su cola. Su cola significa chisme. Su cola significa que habló mal de Akadosh Baruj Hu en secreto. Entonces, para usted entender eso, usted dice, hermano, yo pensé que la serpiente con la cola se llevó arrastrado un montón. No. Está hablando que su cola para nosotros es una idiomática hebrea, es una semántica hebrea. Está hablando de que el chisme, cuando usted habla cosas de su prójimo. Entonces, él le habló en secreto a los demás ángeles. Eso significa su cola para nosotros. Menor, serás menor en el cielo, significa que serás Satanás, que serás insignificante, que serás vanidoso, que no vale, que eres un cero a la izquierda. O sea, nuestro idioma hebreo, hermanos, es un rollo que hay que entenderlo. Entonces, las personas que no entienden y dicen, no, él estaba ahí, el gusano nunca muere. Cuando está hablando del gusano nunca muere, es otro rollo también, es otra idiomática. Es algo que nosotros le llamamos Gehenna o Geinom, que era un basurero que había afuera de Jerusalén. Pero como la gente desconoce nuestra idiomática, I don't blame them, yo no los culpo, simplemente desconoce. Yo trato, hermanito, de entrar a estas salas y explicarle esto a los hermanos. ¿Y sabes qué me dicen? Judaizante. En vez de decir gracias, Abba, que viene un judío a explicarnos cómo está el mambo aquí, de qué es lo que ellos están tratando de hablar en la Biblia. Judaizante. Y por eso que están como están. Gracias, hermanito. John, tú estabas tocando un temita muy bonito de cuando el sumo sacerdote entraba a hacer el sacrificio al lugar santísimo. Esa fiesta se llamaba fiesta de Yom Kippur y era una de las fiestas más importantes. Cuando se cumplen en Jesús, es una fiesta y una conmemoración hermosa. Oye, todo lo que lo acepten serán salvos y no se va a estar como revisándote los pecados en el juicio. En la fiesta de Yom Kippur, que entraba el sacerdote una sola vez al año, que entraba al lugar santísimo, el pueblo tenía que pedirle perdón unos con el otro y estar a cuenta con Dios y a cuenta con tu prójimo. Algo hermoso. Cuando hablo con los judíos, le digo que esa es una de las fiestas más importantes de todas las fiestas de la fiesta solemne del Eterno, porque te pone a cuenta con Dios y a cuenta con el prójimo. Si pudiéramos hacer eso todos los días, fuéramos mejores hijos de Dios. Repito, ponernos a cuenta con Dios y a cuenta con nuestros hermanos. Nunca estar odiando a nadie. Bendiciones. Dime, K, ¿tienes algún aporte, alguna pregunta? Voy a explicarles con algunas imágenes, algunos detalles para que podamos verlo. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después me regalan un chance para expresar algunos temas ahí con imágenes y con una explicación. Pero qué pena, para poderlo grabar y no tener que repetirlo, necesito tener el formato de la pantalla completa para que me salga. Entonces hacemos ahorita como una ronda de preguntas, les explico unas partes y después, si gustan, vuelven a subir y seguimos hablando. Es para que no me dé el trabajo de hacerlo dos veces, me explico. Poderlo dejar grabado. Claro, se entiende. Sí, sería perfecto. Bueno, te hago esta pregunta entonces y me bajo. Yo escucho desde abajo, aprendo desde abajo. Es una pregunta que me está dando vuelta en la cabeza desde hace rato y de verdad perdona mi ignorancia, pero es que, ¿sabes? Surgen dudas y quiero aprender. Ya hablando de la primera y de la segunda muerte, ya entendiendo lo que significa la muerte y qué es la primera y qué es la segunda y quiénes son los que la sufren, entonces no tiene sentido
que Moisés sea uno de los dos testigos que vienen al final de todo lo que va a suceder, porque él ya sufrió la primera muerte y es obvio que él no va a sufrir la segunda ni va a volver a morir en carne. Vamos a ver, hay algún detalle, porque por ejemplo Lázaro resucitó, pero no podemos decir que Lázaro está vivo hasta el día de hoy. En la carne, la Biblia no habla de si se tiene que morir una o dos veces en la carne. Tenemos varios ejemplos, hubieron varias resurrecciones en la Biblia. Si nosotros argumentamos que en la carne no va a haber otra muerte, tendríamos el problema que tendríamos que plantear a varios personajes bíblicos en una existencia eterna.